Nosotros quisiéramos en esta mañana, como anunciamos, tocar el tema. Hemos estado viendo una serie desde principios de febrero que hemos llamado Viviendo Diferente. Hablamos temas de sensualidad, hablamos temas de relaciones, de soltería. Y en esta mañana quisiéramos hablar un poco sobre la avaricia. ¿Y por qué? Es un tema que es un tema constante en nuestra vida, es un tema de hecho, la vida cristiana, hermanos, es una vida de un continuo, ¿verdad? Una continua batalla por nuestras almas. Y que tenemos que estar atentos. Vivimos en un mundo totalmente materialista, un mundo, ¿verdad?, consumista, y debemos estar atentos a ese engaño que produce en nosotros lo que es la avaricia. De hecho, yo he visto jóvenes que han empezado con mucho gozo en su caminar cristiano y por la avaricia, por el amor al dinero, han terminado apartándose de la fe. Es una amenaza que todos tenemos. Yo creo que nadie puede decir, no, yo no lucho con eso, o quizás no lo lucha, pero nadie puede decir, yo no soy perfecto, ni voy a luchar. Yo creo que es algo que a todos en un momento nos puede llamar, porque hay un deseo de nosotros genuino de cierta mejoría, de necesidades que tenemos, que queremos ser satisfechas. Pero cuando nos vamos al extremo de que se vuelve todo para nosotros y caemos en la avaricia, entonces entramos en el peligro. Como siempre hacemos, le invito, si tienen alguna pregunta en medio de la enseñanza o al final, usted con su cámara puede ahora mismo apuntar ese código de barra y ese código de barra le lleva a una página de internet donde usted puede hacer preguntas, ya sea mientras estemos en medio de la enseñanza o al final. Obviamente la voy a contestar al final, pero desde ya pueden irla enviando. Si su celular, su cámara no lo lleva con ese código de barra a la página web, usted entra a este sitio de internet, pigeonhole.at, y pone esa clave que está ahí, M aquí, y va a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente la puede ir haciendo desde ya, bueno, desde que vayamos, ¿verdad?, hablando, y la vemos al final y la tratamos de contestar. No le prometo que tenga respuesta para todas, pero hacemos el esfuerzo de lo que podamos contestar. El Señor Jesús en Lucas 12:15 dice lo siguiente: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Fíjate que el Señor Jesús nos dice ahí, uno, que estemos atentos. O sea, nuevamente hablamos ahorita, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que nos condiciona a nosotros a no estar satisfechos. Tú pudieras quizás ser una persona, mira, estoy satisfecho, tengo el vehículo que quiero, tengo mi situación familiar, económica que quiero, pero vivimos un bombardeo tal que constantemente se nos dice que nos falta algo. El Señor Jesús nos dice aquí, estén atentos. O sea, yo sé cuando yo compro algo o cuando tomo una decisión económica, cuál es la intención de mi corazón. Y yo creo que es importante que estemos atentos. La gente no ve lo que yo estoy haciendo, la gente no ve por qué yo compro lo que yo compro, pero yo sé en mi corazón qué es lo que me motiva a tener las cosas que deseo. El Señor Jesús dice, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Yo tengo una responsabilidad, usted tiene una responsabilidad de estar atento a lo que hay en su corazón y cuidarse de la avaricia. ¿Por qué? Porque aún una persona tenga abundancia, su vida no consiste en los bienes que tiene. Yo no sé si a ti te ha pasado o tú has luchado con eso, pero hemos muchos que en momentos hemos pensado que lo que yo tengo es lo que determina lo que yo valgo. Y si tú quizás no es un tema quizás no es un tema de educación, quizás no es un tema de que tú sentiste falta de amor en tu niñez, es que nuevamente tenemos una fuerza externa, un mundo constantemente diciéndonos que yo necesito tener para yo poder mostrar o aparentar mi valor. El ser humano no depende ni vale por lo que usted y yo tengamos. Y yo sé, uno puede decir, Pedro, yo lo sé, y yo lo sé también. Pero ¿cuántas veces caemos en esa trampa? Que si yo no tengo este vehículo o esta ropa. Entonces debemos recordar, hermano, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que tiene. Sino nuestro valor está en que somos del Señor, que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y ese es el valor que nosotros tenemos. La palabra avaricia en griego es pleonexia y se compone de pleón, que es más, y exo, que es tener. En pocas palabras, como dice Héctor Salcedo en su libro, Chacho, es el deseo de tener más y puede suceder en cualquier ámbito. Ahora bien, el deseo de tener más o el deseo de tener mejoría o el deseo de progresar, y lo hemos hablado en el pasado, no es nada malo, hermanos. Yo creo que todos tenemos un deseo de tener ciertas cosas mejores. El tema no es el deseo en sí, el tema no es que yo tenga ese deseo, el tema es cuando el deseo me tiene a mí. Cuando lo que me está motivando realmente es eso de que me domina y me guía. O sea, tener un deseo de progresar y de mejorar está bien, hermano. De hecho, he visto cristianos o personas que cuando vienen al Señor, de pronto como que lo quieren dejar todo. Como que de pronto, es que pobreza, es sacrificio. En esto ya leía yo, ¿verdad?, sobre los cristianos del siglo IV, cuando Constantino se convierte, que se paran las persecuciones hacia los cristianos. Hubieron cristianos que dijeron, es que la vida tiene que seguir siendo difícil. Vámonos al desierto a vivir.
Y se fueron al desierto a vivir y salió mucha teología buena de ahí, también salieron varias herejías, pero es como si un concepto de que, no, es que yo para ser cristiano tengo que pasarla duro. Claro, hay momentos, hermano, el Señor va a hacer su propósito en nuestra vida, nos puede llevar por momentos de altas y bajas. Pero al final el deseo de progresar y de querer, de estudiar, de ser profesional, está bien, hermanos. O sea, eso es algo de lo que tenemos, ¿verdad?, dentro de nosotros. Nuevamente el problema está en que cuando yo deseo tener más y tener más y tener más y nunca hay un fin. Héctor Salcedo en su libro, y creo que algunos saben, hay un libro que se llama Finanzas Bíblicas que tiene el pastor Chacho, se lo recomendamos, muy buen material, estuve revisándolo por aquí, tiene mucha fuente y muchos consejos prácticos. Él dice, el problema no está en la cantidad de posesiones materiales que se tienen, sino en la disposición del corazón hacia ellos. Hay ricos que son, de hecho, cuando la palabra de Dios habla de que más fácil pasa un camello por el hoyo de una aguja que un rico salvarse, no está diciendo que los ricos no se van a hacer salvos. Está diciendo que es difícil para un rico, cuando ha puesto toda su confianza en su abundancia, confiar en el Señor. Pero así como hay ricos que hacen de sus riquezas sus ídolos, hay pobres que hacen de lo poco que tienen y de sus sueños de tener sus ídolos. O sea que al final la idolatría en mi corazón puede estar en ambas situaciones. J.C. Riley, citado por Chacho, dice, el dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su búsqueda, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso, hay dolor en su pérdida. 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa, el dinero. Yo he escuchado personas decir que la Biblia habla más que otra cosa que dinero, como que los mayores pasajes de la Biblia están enfocados en el dinero. Y yo eso lo cuestiono, porque la Biblia no trata sobre el dinero. La Biblia es un plan de historia, la historia que Dios tiene de cómo nos creó, nos salvó, la redención. Ahora, ciertamente la palabra de Dios habla mucho del tener y del dinero. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, nuestro corazón es poseído por aquellas cosas que nos pueden apartar del Señor, como es el dinero, como es el materialismo. Entonces, no es que el tema más importante de la Biblia es el dinero, es que realmente donde esté nuestro corazón, ese es nuestro Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque el dinero puede poseer y puede llevarnos a que nuestra vida gire en torno a eso. Sigue diciendo Chacho, cuando idolatramos el dinero, cambiamos para mal nuestro enfoque en la vida, tanto en las cosas que valoramos, en la manera en que actuamos, como en la forma en que nos relacionamos con los demás. En este sentido, el dinero es espiritualmente peligroso. De hecho, todas las decisiones que nosotros tomamos tienen un impacto espiritual. Si yo saco tiempo, ¿verdad?, para, qué sé yo, hasta una película que yo vea, o mis conversaciones que tengo, la manera en que uso mi dinero, todo tiene un impacto espiritual. Y debemos estar atentos, ¿verdad? No tenemos departamentos donde hoy estoy aquí en la iglesia, estoy en algo espiritual, y cuando salgo a la calle voy a comer en un restaurante, estoy algo en la carne. No, todo nuestro andar y todas nuestras decisiones tienen un efecto espiritual. Ahora bien, de manera sencilla, nuevamente, resumiendo, avaricia es ese deseo de yo tener más y más y más, como para acumular, como que no se acaba. O sea, yo debo aprender a estar, y lo vamos a ver ahora, satisfecho con lo que tengo. Nuevamente, no estamos en contra de querer progresar. Yo creo que hay un deseo genuino de eso y eso es bueno, como hemos hablado. El tema es cuando ese deseo me controla. Ahora, ¿cuál es el antídoto entonces para la avaricia? Podemos pensar en 4 cosas. La primera es la siguiente: un corazón lleno de contentamiento. Hebreos 13:5 dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando hablamos de estar contentos por lo que tenemos, es que estamos satisfechos en el Señor. No estamos hablando de una alegría fácil, con una sonrisa, jaja, estoy alegre porque estoy a pie. O estoy alegre porque me dejó el carro. O sea, estoy enfermo y estoy alegre. O sea, no vayamos a algo artificial y fantasioso. Estamos hablando de que no importa mi situación donde yo estoy satisfecho. Porque yo sé que mi Señor tiene control. De hecho, fíjate que dice aquí, citando el Antiguo Testamento, nunca te dejaré ni te desampararé. Una promesa que tú y yo tenemos, hermano, que el Señor no nos va a dejar. Ahora, el tema es que nosotros tenemos una expectativa de cómo Dios tiene que hacer las cosas en nuestra vida. Que eso es lo que nos complica la vida. O sea, la mayoría de nuestros problemas son nuestras expectativas. Yo espero, yo quiero, yo planifico, me convertí al cristianismo, soy ahora hijo de Dios, pero sigo con mi visión de que yo tengo que hacer esto y lo otro y tengo que llegar allá.
Pero si yo soy del Señor, yo tengo que saber que Él va a trabajar en mi corazón y va a hacer lo que Él tenga que hacer para llevarme a la imagen de su Hijo. Y no solo llevarnos a la imagen de su Hijo, hermano. Yo creo que usted está convencido de algo que hemos tratado de resaltar vez tras vez. Todos los que estamos aquí, no sé cuánto vemos ahora, pero todos los que estamos aquí, cada uno de ustedes y yo, tenemos un propósito delante del Señor. Dios a usted lo hizo su Hijo para mostrar las virtudes de Él al mundo. Y donde Dios lo ha puesto a usted, es para usarle a Él, a usarle a usted para la gloria de Él. Entonces no nos perdamos de que solamente son los predicadores o los líderes que están sirviendo. Todos estamos sirviendo al Señor, donde quiera que Dios nos tiene. Entonces, como Dios tiene el plan de usarnos, Él va a trabajar en nuestros corazones. Siempre recuerdo la palabra de Charles Spurgeon en un momento que él decía que esa persona como que Dios llamaba pastores, lo hacía pasar por mucho sufrimiento porque tenía muchas almas que atender para poderse identificar y poderles servir. Si Dios ha decidido usarle a usted y a mí como lo está haciendo y lo va a hacer, Él va a obrar en nuestra vida y va a permitir circunstancias para preparar nuestros corazones. Entonces nunca olvidemos que Dios es el que ha prometido: nunca te dejaré ni te desampararé. Pero Señor, todavía tú no me has contestado, todavía estoy esperando. Él ha prometido que no nos va a dejar. Así que estamos contentos, estamos satisfechos, no importa la circunstancia. Puede haber dolor, puede haber tristeza, pero estoy satisfecho porque sé que mi Padre está en control. El plan de Dios es perfecto para nuestras vidas en cada momento. La situación en la que te encuentras ahora, económicamente hablando, es la situación idónea para que Dios haga la obra que tiene que hacer en tu corazón. Si Él te da más o menos de lo que ha dispuesto, dañaría su obra. Nuevamente, el concepto está en un tema de expectativas, hermano. El problema está en que, aunque lo sabemos que Dios es el piloto de nuestra vida y no nuestro copiloto, aún seguimos en nuestro subconsciente pensando que Dios tiene que darme lo que yo quiero. Pero cuando yo sé que yo soy un esclavo y un siervo de Él, entonces mi vida está abierta a recibir lo que Él tenga para mí. Y Héctor Salcedo sigue diciendo: Él sabe dónde te ha puesto y tú debes estar contento con lo que tienes porque Él es el dueño de tu vida y de lo que ha dejado en tus manos. Si mañana, yo tengo 45, cumplo 46 ahora años de edad, yo muero, ya, ese era el día que ya el Señor tenía para mí. Y estaré en la gloria con Él, pero ya, yo no puedo ponerme ahora, ¿verdad? O sea, yo debo estar satisfecho y agradecido donde Dios me tiene. Y eso es algo que nosotros tenemos que absorber. Porque si no vamos a estar lamentándonos toda la vida de que no hemos llegado donde quisiéramos llegar. Pablo decía en Filipenses 4, 12, 13, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Es interesante porque, ¿verdad?, sabemos que hay por ahí una línea que habla de que el cristiano está próspero todo el tiempo. Fíjate lo que dice Pablo, el apóstol, ese hombre que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Esa mente brillante, ese hombre que Dios usó. Sé vivir en pobreza. O sea, él la pasó difícil también. Él pasó hambre, lo vemos más adelante. Y dice que él aprendió a vivir así. Sé vivir en prosperidad. O sea, la pobreza no lo apartó del Señor, la prosperidad tampoco. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el secreto de Pablo? Cristo era su secreto. Todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Y es un recordatorio, hermano, de que fíjate cómo él aprendió a vivir en pobreza y abundancia. Tú dirás: Pedro, ¿pero por qué este tema? ¿Por qué este tema? Lo que pasa, hermanos, es, ustedes son jóvenes, todos los que están aquí. Y hay mucha tentación a desviarnos de la cosa del Señor por el tema del dinero. Nuevamente, yo no estoy diciendo con esto que no sigamos nuestra profesión. Recuerdo hace un tiempo atrás una joven de aquí del MIT estaba considerando hacer una maestría en finanzas. Ella trabaja en el área financiera, en temas de finanzas y administración. Y estaba dudosa porque ella también quería servir en otra área y ayudar a una escuela, no recuerdo qué cosa. Sentía algo misionero, no recuerdo todos los detalles. Y yo le decía: oye, hermana, dale duro a la maestría. Si Dios te ha puesto en esa posición donde tú estás en la empresa que tú estás, tienes el don, tienes el talento, te gusta, dale a la maestría. Necesitamos gente de ese nivel tuyo ahí, glorificando al Señor y testificando. Si Dios te ha llamado a misiones, olvídate, Él lo va a confirmar y lo va a mostrar. Pero lo que tú y yo estamos adelante, vamos a darle duro. O sea, yo creo que nosotros, hermanos, mientras no estamos claros 100% de lo que Dios nos está llamando a hacer, hay que darle duro a lo que tenemos por delante. O sea, yo soy padre y pienso en mis hijos, le digo a mis hijos: mira, tú vas a estudiar a la universidad y tú le vas a dar duro a la universidad y tú vas a aprender a hacer, ¿verdad? Tú poder producir dinero. El Señor tiene un plan, Él lo va a mostrar, Él va a abrir las puertas. Pero no perdamos el hecho, hermanos, que nuestra vida en la sociedad tiene un impacto también del Señor. De hecho, cuando pensamos en trabajo, el tema es la vocación. Ya hemos perdido eso. Ya pensamos en trabajo, es para yo producir dinero,
para comprarme lo que me quiero comprar, para darme mi viaje. Oye, el trabajo es una fuente que Dios nos ha dado para bendecir a nuestro prójimo y para glorificar a Dios. O sea, el trabajo no es duro ahora para nosotros después de la caída, pero era la responsabilidad de Adán también. Trabajar y producir la tierra y cuidar la tierra. Así que, hermanos, nuestro servicio, nuestra vocación, aún en la sociedad, es del Señor. Entonces, el secreto de Pablo, de por qué él estaba contento en pobreza y riqueza, era que él había encontrado en Cristo su tesoro. Si somos avariciosos, no importa cuánto tengamos, siempre viviremos descontentos. Chacho sigue diciendo, el contentamiento en el ámbito financiero es estar en paz con el nivel socioeconómico en el que Dios nos ha colocado, luego de hacer nuestro mejor esfuerzo para avanzar en la vida sin descuidar los llamados de Dios. Nuevamente, el contentamiento en el ámbito financiero es estar en paz con el nivel socioeconómico en el que Dios nos ha colocado, luego de hacer nuestro mejor esfuerzo para avanzar en la vida sin descuidar los llamados de Dios. Déjenme decir un testimonio personal. Yo en mi caso, como algunos de ustedes saben, yo tengo mi propia empresa, mi firma de consultoría. Yo estudié administración en la universidad. Yo desde que entregué mi vida a Cristo, desde que Él me llamó y abrió mis ojos a los 17 años, no hay otra cosa que yo anhele más que servir al Señor. Pero para mí servir al Señor, como yo decía ahorita, es hacer todo lo que Dios ha puesto delante de mí. Tomé mi carrera de administración con planes de administrar una empresa, me empleé y fui empleado y traté de hacer lo mejor que pude. Y llegó un momento en que yo quería administrar mi empresa, donde yo trabajaba, llegar a gerente general era complicado, lancé mi firma, pero yo nunca vi que el trabajo era algo contrario al servir al Señor. Yo le doy adelante todo lo que tengo delante, orando al Señor que me guíe, para darle gloria a Él. Pero hermano, todo lo que tenemos por delante como jóvenes es una manera de nosotros servir a nuestro Señor. Ahora, el tema está en tú y yo identificar qué Dios tiene para nosotros, cuál es el plan de Dios. Y yo creo que esa es la pregunta. Y es una pregunta que cada quien debe contestarse. Ahora, contentamiento quiere decir, o sea, yo aún cuando tomé mi paso de hacer mi negocio, yo no lo hice pensando en ser rico, ni producir y ganar mucho y ser mejor. No, o sea, al final yo lo que quiero es usar los dones que Dios me ha dado de la mejor manera que pueda. Claro, quiero mantener mi familia, quiero cuidar de lo que tengo, de lo que son mi responsabilidad. Pero hermano, o sea, ¿dónde está? O sea, yo debo estar contento donde Dios me ha puesto y hacer lo más que yo puedo en mi mano para hacer aquella cosa que yo puedo hacer. No sé si están entendiendo el mensaje. Yo lo que quiero poner claro de que estar contento y querer progresar no son dos cosas contrarias. El tema está en cuando ese progreso va por encima de mi satisfacción en Cristo. Y yo creo que es ahí donde yo voy a llegar a alcanzar mi contentamiento. ¿Qué es mejor, ser empleado o tener un negocio? Hace como 2 años atrás me invitaron a una escuela, cuarto bachillerato, a hablarle a jóvenes sobre emprendedurismo. Mi esposa decía, invitaron al peor tigre que podían invitar para eso. Porque cuando yo voy a hablar de emprendedurismo, yo le bajo los ánimos a la gente. Porque yo no creo que tener tu propio negocio es mejor que ser empleado. Yo creo que el mejor lugar donde tú puedes estar es donde Dios te quiere a ti. Hay empleados que Dios lo tiene ahí, que viven de una manera que glorifican a Dios de tal manera, que le va bien económicamente si tú estás pensando en eso. Y si Dios te quiere ahí, Él te va a usar ahí para su gloria. Si hay un tema de arrancar tu negocio, pues ese es. Pero yo no arranco mi negocio, yo no quiero tener 2 maestrías y yo no quiero esto y lo otro porque yo quiero sentirme que valgo o porque yo realmente necesito eso para que me satisfaga. Hermano, porque el dinero nunca va a satisfacer. Vas a comprar la cosa y te vas a dar cuenta que vas a querer más. Entonces, lo quiero dejar claro de que estar contento y querer progresar no es nada malo. El tema está cuando yo quiero progresar porque no estoy satisfecho en mi Señor. Jeremiah Burroughs dice, qué estúpido es esto, que por tener lo que quiero, no disfruto lo que tengo. Hay un gran contentamiento, hay un gran contenido de estupidez en el corazón descontento. De hecho, un sabio de un mundo muy, 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 muy lejano decía, toda su vida, hablando de Luke Skywalker, toda su vida ha mirado hacia otro lado, hacia el futuro, hacia el horizonte, nunca su mente en dónde estaba. A mí me tocó esa frase, la leía de un escritor de Tim Keller en estos días, porque ciertamente muchos estamos ahí. Quizás tú tienes 23 años y dices, no, cuando yo ya sea un alto ejecutivo en esta empresa, estoy orando porque ya cuando yo termine mi maestría o mi PhD o lo que sea que estás haciendo, y estamos tan pensando en cuando yo me case, y estoy tan pensando en el futuro que no vivo el presente. Y ese futuro va a llegar. Y quizá cuando llegue, o murió gente en tu familia,
O quizás tú no llegues porque te mueres en el camino. O sea, dejamos de disfrutar el momento donde estamos. Y es importante que tú y yo no solo estemos mirando hacia allá, sino aquí donde yo estoy hoy, donde yo estoy, en media pandemia. Yo no puedo decir, oye, lo que yo perdí este año que pasó. No. Aquí donde estoy, Señor, permíteme disfrutar el momento donde estoy. Nuevamente sí miro adelante, sí tengo deseos, sí quiero progresar, sí quiero hacer lo otro, pero vivo con mi mente también aquí, presente. Y eso es algo, yo creo, hermano, que nos pasa a muchos, no solo en el mundo, sino aquí en nuestras iglesias. Estamos tan esperando esa promesa, pasamos tanto tiempo orando por eso que queremos, que no nos damos cuenta que aquí ahora mismo tenemos gente que nos ama, gente que amamos, circunstancias que atender, de manera de dar gloria a Dios. No nos perdamos en eso. Eso es algo básico, pero de verdad que me tocó tanto cuando lo leí. Porque estamos aquí, nuestra mente no está aquí. Y eso muestra de un corazón insatisfecho. O sea, el primer antídoto, a mí no me gusta mucho hablar de que 4 pasos, las 5 claves del éxito, porque al final de cuentas todo eso es muy limitado. O sea, cuando yo veo un libro que me lo venden y dice las 7 claves, yo no, o sea, espérate, eso no, es que no puede ser. O sea, somos seres humanos finitos. Pero aquí hay 4 consideraciones para que la tengamos presente. Entonces, un corazón lleno de contentamiento, un corazón que reconoce que donde Dios lo tiene ahí con un propósito. Un corazón que está satisfecho en el Señor. Segundo, un corazón generoso. El diccionario Word Reference define generosidad de esta manera: tendencia a ayudar a los demás y a dar las cosas propias sin esperar nada a cambio. Hoy en día, muchos de nosotros, y yo me incluyo, a veces somos generosos con aquellos que sabemos que nos van a devolver de una manera. Yo le doy porque yo sé en mi subconsciente que, tú sabes, él se va a sentir bien, ella me va a responder, me va a decir gracias, Pedro. Pero un corazón generoso, alguien que da sin esperar nada a cambio. De hecho, la palabra de Dios dice, mayor es dar que recibir. Y eso es algo como cristianos tenemos que ser intencionales, porque vivimos en un mundo cada vez más egoísta. Un mundo donde me dice a mí, cuida, protege, piensa en ti. Y sí, hermanos, tenemos un llamado a ahorrar. De hecho, nuevamente les recomiendo el libro de Chacho. Si no lo tienen, cómprenlo, es un libro excelente. Y Chacho habla de la importancia del ahorro. O sea, yo como cristiano me planifico y ahorro, pero yo también soy generoso. Yo también trato de dar, trato de ayudar al necesitado. Mi dinero no es mío. Yo soy un mayordomo de lo que Dios me ha dado. A veces me han invitado a iglesias o a grupos a hablar sobre el diezmo. Y siempre que me toca, yo hago la pregunta, ¿quiénes de ustedes saben que el 10% de lo que usted tiene le pertenece a Dios? Y mucha gente levanta la mano para decirle, mi hermano, eso no está en la Biblia. El 100% de lo que usted tiene es de Dios. Porque nosotros lo que somos es mayordomos. O sea, yo no produzco riqueza. Dios me da los dones para yo producir lo que yo pueda producir. Mi salud viene de Él, mi vida viene de Él, el carro que tengo viene de Él, todo lo que tengo viene de Él. Y por lo tanto, un corazón generoso, alguien que reconoce que lo que tiene es por gracia y puede entonces dar a otros. Porque sabe que el mismo Dios que le ha provisto en el pasado, lo hará en el futuro. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Todo lo que existe del Señor, todo es por Él que es sostenido y todo es para Él. El Señor le hablaba al pueblo de Israel en Deuteronomio 15:7, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano a tu hermano pobre. El generoso es una persona que abre su corazón porque es sensible a la necesidad de sus hermanos. En 2 Corintios 8:2, Pablo dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Él está hablando de hermanos que tenían necesidad económica. Hermanos que no les sobraba el dinero, les faltaba. Dice que tenían una gran aflicción y aún así con gozo daban de manera generosa. O sea, el dar tuyo y mío a personas necesitadas no está condicionado a que no está sobrando el dinero. Hay momentos que la necesidad de esa persona es más grande que la que tú y yo tenemos. Y quizás, para darte un ejemplo, 500 pesos o 1,000 pesos, que tú dirás, bueno, no me sobran, pero quizás para ti no es tanto, y eso es la vida de mucha gente. Te pregunto, cuando tú vas a un restaurante, ¿cómo tú das la propina? Yo estaba con gente comiendo en restaurantes que dice, no, mira, yo más de tanto yo no doy. O sea, yo más de 100 pesos, no importa la cuenta, no doy. Esa persona que nos está atendiendo en un restaurante, una persona que quizás está en una situación económica más difícil que tú. O sea, ser generoso es algo que debe salir de nuestro corazón. De dar, oye, si todo el mundo da 100, ¿por qué yo no da 150? Todo el mundo va a ver hablando así. O sea, ¿por qué no ser generosos? O sea, debemos estar atentos, hermanos,
de que aún mi situación económica no sea de sobrar, yo debo estar atento a ayudar a mi hermano. Nuevamente, porque yo lo que soy un mayordomo de lo que yo tengo. Primera Timoteo, Pablo le dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Es Dios quien nos provee, es Dios quien nos da. De hecho, en Eclesiastés, Salomón dice en un momento que el obrero, o sea, disfrutar el fruto del trabajo es algo digno de esa persona que trabajó. O sea, nosotros disfrutar de lo que Dios nos ha dado, hermanos, eso es de Dios. O sea, Dios nos ha dado bienes y nos ha dado cosas para que las disfrutemos. El tema es que también debemos ser generosos. No solo para mí, sino para ayudar a mis personas, a las personas alrededor mía necesitadas. Y Pablo sigue diciendo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Fíjate que aquí Pablo le está hablando a Timoteo que exhorte a los ricos. Él no le está diciendo, dile a los ricos que eso es pecado, que se van para el infierno, que suelten toda la riqueza. Él lo que está diciendo, dile, Timoteo, a los ricos que sean generosos en obras, que no se apeguen de sus riquezas, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Ahora déjame hacer un pequeño testimonio. Hace, muchos años atrás, en el 2008 yo escribí un artículo en un blog que está por ahí muerto, que se llamaba ¿diezmar o no diezmar? Esa es la pregunta. El tema de hoy no es el diezmo, pero quiero hablar un testimonio personal sobre algo que me pasó ahí. Hace muchos años atrás yo me preguntaba ¿por qué el diezmo? Porque veía que muchas iglesias exigían el diezmo de una manera que tú decías, pero ¿cómo hacer? O sea, hay iglesias, para darte un ejemplo, que exigen que los miembros de su iglesia pongan hasta el nombre y apellido en el diezmo. O sea, hay una exigencia en el diezmo tal que a mí me preocupaba. Yo decía, pero ¿cómo va a ser? Y me acerqué a varios pastores de diferentes iglesias. Y cada vez que yo le preguntaba, acá, pero el diezmo aplica para hoy. Todos me respondían de la misma forma. Era como un cliché. ¿Por qué? ¿Tú quieres dejar de dar? Y yo la verdad que, la pregunta la tenía genuina. No recibía respuesta. Y en eso llegó un libro a mi mano de John MacArthur que se llama ¿A quién pertenece el dinero? Yo a John MacArthur de verdad que le agradezco mucho. Por un lado, recuerdo cuando mi papá murió en el año 2007. Fue un libro de él que se llamaba Nuestra suficiencia en Cristo, que me ayudó a entender y reconocer ese mensaje de Colosenses donde dice que Jesús estoy satisfecho en él. Y esas palabras de John MacArthur y explicarme ese texto me ayudó a mí a sobrepasar la muerte de mi padre. Y encontrar ese libro de John MacArthur sobre a quién pertenece el dinero, para mí fue luz, fue claridad, porque él agarra el tema del diezmo y lo escribe. Y yo quisiera de manera rápida, bien rápida lo voy a pasar, porque quiero llegar a una conclusión. Cuando tú ves el diezmo antes de la ley de Moisés, antes la era premosaica, tú ves en Génesis 4, tú ves un diezmo voluntario. Las personas diezmaban, ofrendaban al Señor de manera voluntaria. Tú ves que, ¿verdad? Caín y Abel en Génesis 4 dieron su primera ofrenda. En Génesis 8:20 tú ves que Noé ofrenda de manera espontánea y voluntaria. Abraham levanta un edificio a Jehová en Génesis 12:7. Abraham da un diezmo del boletín de una victoria que había tenido Melquisedec. Tú ves varias dádivas de manera voluntarias antes de la ley de Moisés. Ahora, cuando tú llegas a la ley de Moisés, tú entonces encuentras el diezmo ya como se le exige al pueblo de Israel. Cuando la tierra fue repartida por Moisés a las 12 tribus, hubo una tribu de ellas que no recibió tierra, que eran los levitas. Y por lo tanto, Dios estableció que un diezmo fuera dado para sostener a los levitas. Ahí están los textos por si después quieren revisarlo. Luego había un diezmo que la ley exigía para las festividades religiosas. Luego había otro diezmo para los pobres cada 3 años. Había otro impuesto sobre utilidades. Cada 7 años tú tenías que parar de producir en la tierra para que descansara. Todo eso era ley de Dios para el pueblo de Israel. De hecho, cuando tú sumas todo eso, no da un 10, da sobre un 25. Y adicional a eso, había también ciertas dádivas voluntarias que el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, el pueblo de Dios daba al Señor. Ahora, ¿por qué yo le presento todo esto? Porque cuando yo leí el tema, ya que John MacArthur me lo explicó, que yo me di cuenta que esa exigencia que hay en algunos medios cristianos del diezmo como un diezmo obligatorio no es bíblico para hoy en día, para nosotros los cristianos. Eso trajo una libertad sobre mi vida. Ya yo me di cuenta que no es esa exigencia. Pero entonces, cuando yo llego ahí, yo tomo una decisión. Y fue la decisión de dejar de dar. O sea, ya no es obligatorio, estoy claro, me quedó claro bíblicamente, entonces
particularmente yo, dejé de dar. Recuerdo cuando leía a John MacArthur, ¿verdad? Diciendo nuevamente, ¿a quién pertenece el dinero? Él decía, entre todas las referencias al Nuevo Testamento, a un diezmo o al 10%, no hay mandato para los creyentes sobre la necesidad del 10%. Eso es porque el diezmo nunca ha sido una ofrenda para Dios, sino siempre una forma de tributación para sustentar el gobierno. En el tiempo de Israel, el gobierno era teocrático, era Dios el rey, y el diezmo era la manera, o el impuesto sobre la renta, como lo vemos tú y yo hoy en día, para sostener ese gobierno. Llego a la conclusión, veo que ciertamente no hay una exigencia para mí, yo dejo de dar. Y al final, hermano, cuando pasaron años, recuerdo, y estudiando la palabra de Dios un día, una mañana, recuerdo cuando el Señor me dejó ver mi corazón. Y me dejó ver que la razón por la que yo había dejado de dar era porque yo te había agarrado de mi dinero. Era porque yo entendí que que mi dinero era para mí, yo tenía que ahorrar y planificar, y mi seguridad estaba ahí. Y fue ahí donde yo me di cuenta, dije, no, espérate. Y ahí cambié de nuevo. A mí particularmente no me gusta llamarle diezmo, le llamo ofrenda. Pero a partir de ese momento, hace años atrás, me di cuenta de la importancia de que yo tengo que dar. Y yo comencé a dar. Y recuerdo en ese momento, hermanos, que a mí no me sobraba el dinero, me faltaba. Yo estaba en un déficit económico. Pero me di cuenta que mi confianza estaba en mi dinero. Yo tenía que decirme a mí mismo, no, es que yo no confío en mí, quien me supla a mí es el Señor. Y yo decidí en ese momento sacar un porcentaje, un monto X, todos los meses de mi presupuesto para la obra del Señor. Ahora, el diezmo no tiene que ver con 10, un 5, un 20, un 30. Es una decisión personal de cada quien. Pero muchas veces, hermano, no damos porque nuestro tesoro está ahí. Y no me refiero necesariamente a la iglesia, también puede ser nuestra generosidad hacia los demás. Entonces ahí yo me di cuenta de cómo mi tesoro estaba en mi confianza en el dinero. Entonces le hice todo este cuento del diezmo porque al final, toda esta historia, yo debo una parte 2 en el blog, que nunca la escribí, sobre que sí es verdad, no es una obligación, pero ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está mi confianza? El principio del nuevo pacto sobre la dádiva por la que usted y yo debemos regir nuestra vida no se deriva de algún % obligatorio. La dádiva del Nuevo Testamento nace del corazón y se determina personalmente. De hecho, si usted lee el libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira traen una tierra y la dan y mueren porque mintieron, el pecado de ellos no fue que no quisieron dar la tierra, fue que mintieron, porque se hubieran quedado con la tierra y no pasaba nada. Entonces, nuevamente, le hago todo este tema del diezmo porque nosotros aquí en nuestra iglesia creemos en el diezmo como una práctica. Entendemos que así como el pueblo de Israel era sostenido económicamente, los levitas, nosotros hoy necesitamos, ¿verdad? Estamos aquí sentados, tenemos aire acondicionado, tenemos cierta necesidad y eso conlleva que nosotros aportemos. O sea, creemos en el diezmo como algo voluntario, como hablamos aquí. Creemos que es algo del corazón, cada quien como Dios puso en su corazón, y esa es la posición de nuestra iglesia. Pero no creemos que sea una exigencia como el Antiguo Testamento porque no está en la Biblia. Tercero, el tercer antídoto contra la avaricia es un corazón confiado. El dinero puede tener un potencial efecto perverso sobre nosotros. El dinero nos seduce al ofrecernos cierto grado de seguridad, bienestar, placer o poder. Ese es parte del peligro que tenemos con el dinero, de que tenemos cierta seguridad económica que nos hace sentir como poderosos, infalibles, nos da cierto bienestar. Recuerdo una persona que yo conocí hace unos años atrás con mucho dinero y que al final yo oraba por esa persona que se convirtiera, pero su posición económica, él no veía necesidad de Dios, hasta que Dios le envió, por así decirlo, un cáncer que él no podía sostener económicamente y hasta que él se vio de rodillas ya clamando al Señor y ahí fue salvo. Pero ciertamente el dinero nos da una sensación de bienestar y placer. Pero el Señor nos dice en Mateo 6, por eso digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo el Padre Celestial les alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día su propio problema. Nosotros estamos llamados, hermano, a no ser como los gentiles que viven preocupados de qué yo voy a hacer mañana. Si tú y yo somos hijos de Dios, Dios ha prometido cuidar de nosotros. Descansamos en Él. Hacemos nuestra parte, ¿cierto? O sea, trabajamos, estudiamos, nos esforzamos.
pero el Señor ha prometido cuidar de nosotros. Nuestro llamado es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué implica buscar primeramente el reino de Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir dejar mi trabajo y venir a trabajar en la iglesia? ¿Quiere decir dejar mi trabajo y pasarme el día leyendo la Biblia? Buscar primeramente el reino de Dios es que Dios sea todo para mí. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tu fuerza. Es buscar su justicia, es buscar que hagamos lo que Dios espera de nosotros, lo que su palabra nos enseña y poder servir a nuestro prójimo. R.C. Sproul dice lo siguiente: si existe tan solo una molécula rebelde en el universo, una molécula corriendo libre fuera del alcance de la soberanía de Dios, no podemos tener la más mínima confianza de que cualquier promesa que Dios haya hecho acerca del futuro llegue a cumplirse. Si Dios está en control, hermanos, está en control de todo. No hay una respiración mía que salga sin que Dios no esté en control. Puede que mi situación económica no sea lo ideal, lo que yo espero, pero Dios está en control. Si tú y yo entendemos ese concepto, eso nos da una paz de saber de que es que no nos hemos escapado de su control. Es que Dios nos cerró los ojos y está tomando un café. Él está todo el tiempo atento a nosotros. El tema está nuevamente en que nosotros queremos la respuesta ya. Nosotros vemos al Señor a veces como ya un McDonald's, ¿verdad? Que compramos y ahí mismo me entregan. Él ha dicho que le pida y yo estoy esperando que Él me va a entregar de una vez. Dios sigue siendo Dios y Él sigue estando en control y Él sigue siendo soberano. Entonces yo debo saber que Él va a contestar a su tiempo. Pero no hay ni siquiera una molécula, no hay nada, no hay un presidente, no hay un pensamiento de ningún ser humano, de todos los miles de millones de habitantes que existen, que se le escape a Dios. Entonces, primero, el primer antídoto, un corazón lleno de contentamiento. Segundo, un corazón generoso. Tercero, un corazón confiado. Y cuarto, un corazón con su mirada en la eternidad. Y cuando hablo de mirando la eternidad, no quiere decir mirando necesariamente el futuro. Quiere decir alguien que ha puesto su confianza en que sabe que es peregrino y extranjero aquí. En que su mirada está en lo celestial. Mira lo que dice Juan Crisóstomo. Nada oscurece y perturba la mente tanto como el ambicionar las cosas presentes. Y sigue diciendo, el hombre que excesivamente se apega a los bienes del siglo presente no puede concebir correctamente las cosas celestiales, pues por necesidad, quien a aquella se apega pierde estas otras cosas. Cuando el oyente está poseído de la codicia del dinero, no puede ser codicioso de oír la palabra de Dios. Él usa una palabra fuerte aquí, codiciar la palabra de Dios. Pero es lo que quiere llamar la atención del oyente. Cuando el oyente está poseído de la codicia del dinero, no puede ser codicioso de oír la palabra de Dios. Porque el alma, por ser única, no puede bastar para muchas afecciones a la vez. Una codicia echa fuera a la otra. Y el alma así dividida se torna más débil porque al fin la pasión prevalece y se apodera totalmente de ella y la arrastra. Hermano, y eso no solo con la avaricia, eso con todo pecado. Yo quisiera recordar que nosotros estamos, es como si estuviéramos, bueno, no es como si estuviéramos, estamos en una batalla, hermanos, constantemente contra nuestro corazón. A mí me preocupa el tema de la avaricia, porque yo sé que la avaricia me puede apartar de mi Señor. Y yo no quiero apartarme de mi Señor. Y yo sé que soy capaz de hacerlo. Entonces yo tengo que ver la avaricia, yo tengo que ver cualquier cosa que me quite mi mirada del Señor, como un tremendo enemigo del cual yo tengo que huir. A veces vienen otros corazones, vienen pasiones que nos arrastran, hermano. ¿Quiénes de nosotros no han pasado por eso? Viene la pasión, viene el deseo. Deseos que son lícitos, pero de pronto se vuelven pasiones que nos controlan, nos llevan a pecar, ya sea porque codiciamos o deseamos algo que no tenemos. Quizás nos llevamos un deseo ¿verdad? Y nos entregamos y pecamos para darnos cuenta después, Señor, ¿qué hice? Pero si tú y yo somos hijos de Dios, lo que tú y yo más anhelamos es andar con nuestro Señor. Y si tú y yo no estamos atentos a nuestro corazón, hermanos, nos va a arrastrar. La razón por la que quisimos traer este tema de la avaricia, que quizás tú dirás, Pedro, yo me sé todo eso, es para que nos recordemos de que hay deseo en nuestro corazón, que si no lo soltamos, nos llevan. Nadie de aquí es infalible. Cada vez que yo escucho a alguien decir, sí, porque yo estoy dispuesto a morir por Cristo, yo digo, amén, gloria a Dios, que Dios nos fortalezca. Yo digo, Dios nos fortalezca. Porque es fácil decir, yo puedo morir cuando no hay amenaza de muerte. Es fácil decir, ese deseo de avaricia no me controla cuando no hay nada ahora mismo que te esté llamando la atención. Pero somos polvo, hermanos. Somos gente pecadora. Tenemos un corazón no dominado que necesitamos constantemente dominar para el Señor. Entonces la avaricia, aunque un tema que usted se lo puede saber de memoria, todos estos pasajes que he dicho, es algo que tenemos que cuidarnos. Yo no quisiera ser como esa parábola del sembrador, ¿verdad?
que habla de que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla en varios lugares. Y la semilla es la palabra de Dios. Y dice que cayó en un lugar donde las preocupaciones de este mundo y el deseo de la riqueza lo apartaron del Señor. Yo podré tener, hermano, casi 30 años caminando con el Señor, pero para mí una advertencia que me asusta, porque yo evito lo que hay dentro de mi corazón. Entonces la razón por la que hemos querido traer este tema es para que estemos atentos de que hay deseos en nuestros corazones, deseos lícitos, pero que se vuelven pasiones que quieren quitar nuestra mirada del Señor. De hecho, a veces sabemos, ¿verdad? Tenemos 3 enemigos: el diablo, el mundo, la carne. El diablo, ese ser que está constantemente haciendo tropezar a los hijos de Dios. La carne, ese deseo que hay dentro de nosotros que hablamos ahora. El mundo, esa influencia secular que nos dice constantemente de que Dios no es suficiente y no es lo que necesitamos. Pero cada vez lo pienso más y más y más. No hay nada peor, hermanos, que el pecado, porque el pecado nos aparta del Señor. Ya hablábamos esta fue la parábola, fíjense lo que decía la parábola del sembrador. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Fíjate que ahogó la palabra en su corazón: las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas. Por eso debemos estar cuidándonos. He conocido jóvenes que al final, nuevamente, como hemos hablado, es tanta la preocupación por una posición económica que al final se apartan de las cosas del Señor. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Fíjense que dice que el mal no es el dinero, es el amor al dinero. Yo quisiera cerrar con una frase de Juan Crisóstomo, que cité ahorita anteriormente. Y dice lo siguiente: una vez cautiva del amor a las riquezas, no se abstendrá el alma fácilmente de procederes que a Dios irritan en sus obras y en sus palabras, pues se ha entregado al servicio de un Señor que en todo ordena lo contrario de lo que Dios manda. O sea, el dinero nos manda, nos llama a ahorrar, a planificar, a guardarlo, a atesorarlo, a luchar por eso, a evadir impuestos, a hacer lo que yo tenga que hacer para acumularlo, decir mentiras en mi trabajo, a engañar porque yo tengo que tenerlo y poseerlo, que es contrario a lo que el Señor nos dice. Y sigue diciendo Juan Crisóstomo: vigilad, vivid despiertos y pensando de qué Señor somos siervos. Amemos únicamente su reino, lloremos y deploremos el tiempo pasado en que hemos servido a las riquezas y echemos de nosotros de una vez por todas ese yugo pesado e intolerable y llevemos perseverantes el suave y ligero yugo de Cristo. No manda Él cosas como las que ordenan las riquezas. El Señor nos da libertad de saber usar lo que Él nos ha dado. Hablamos de la soltería, el matrimonio, semanas pasadas. El Señor nos da la libertad de yo saber amar a mi pareja, a mi cónyuge, al nivel que debo amarla. No más ni menos. Cuando estamos en Cristo y tenemos la libertad que Él nos ha dado, tenemos libertad de saber usar las riquezas de una manera que ellas no nos toman. Y si aún viene la pobreza, podemos estar satisfechos en el Señor. El cristiano es una persona libre que sabe manejar todo lo que Dios le ha dado y puede usar todo lo que Dios le ha dado de una manera que esas cosas no le atan. Pero hermano, usted y yo tenemos que cuidarnos, porque si no la avaricia, el amor al dinero nos puede arrastrar.